Hoy hablaremos de Cristo Jesús. Hablaremos de Él. Ojalá Cristo Jesús siga siendo para nosotros nuestra pasión, el amor de nuestra vida. El título, por favor, vamos a sacar una sonrisa al personal. El título, flaco pero fuerte. Estoy pensando en alguien flaco, pero es que no quiero meterme mucho con él, porque él predica más veces que yo y luego me ataca más veces. Luego, por tanto, no seré negativo, pero flaco. Pastor Pablo, flaco. Flaco, pero fuerte. Os diré, para destensarme yo, que en mi época de la adolescencia yo tenía muchísimos complejos. Pues como yo no era precisamente pequeño, vamos, grandote, pues tenía complejo de grandote y tal, y siempre quise ser flaco. No quería ser delgado, porque delgados hay muchos, quería ser flaco, huesudo. Es un juego de palabras, ahora os explicaré el por qué lo he titulado así. Primeramente por sacaros una sonrisa, pero también para motivarnos. Leamos el texto de referencia de esta mañana, Romanos capítulo 14. Aunque no voy a explicarlo todo, porque es un texto además muy bonito de explicar, pero bueno, voy a aplicarlo a lo que entiendo que Dios pretende para nosotros en esta mañana, donde celebramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Romanos 14 y versos desde el 1 hasta el 9. Vamos a leerlo tranquilamente. Romanos 14, del 1 al 9, dice lo siguiente. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, que no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Trabalenguas, porque Dios le ha recibido. Verso 4. ¿Tú quién eres? El tono dice mucho. No es una pregunta, pero ¿tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Y nuestra declaración de fe en esta mañana, verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Es interesante el texto. La idea es compartir lo que hay en mi corazón o las reflexiones que leyendo el texto he tenido. Hubo un detonante que me hizo pensar en todo esto. Llegaremos a decirte cuál fue la palabra que me detonó. El texto está hablando de aquellos hermanos en la fe, no quiero entrar en todo esto, que tenían algún problema y que estaban pues debatiendo entre los débiles que no comían de todo por el tema legalista de aquellos judíos que se habían convertido, y otros como Pablo, Romanos 15:1, que dice además, lo dice de una manera tan: nosotros los fuertes debemos recibir a los débiles. Lo cierto es que el texto o el mensaje de Pablo a la iglesia en aquel tiempo, independientemente ya del tema de la comida, que si se podía comer, no se podía comer, etcétera, 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 que no voy a entrar en esto, es que está hablando a aquellos que eran débiles. Yo no sé tu vida,
cómo está. Yo sé la mía. Y sé que estamos rodeados de debilidad. Y sé que hay situaciones en la vida de ahora, en la que tenemos ahora, en lo que vivimos en el día a día hoy, circunstancias, situaciones, algunas veces se nos tambalea el piso, parece que las cosas no me funcionan. Estamos rodeados de esa debilidad. Y en ese contexto está la palabra de Pablo, en este caso a los romanos, que pasa por encima del tema de las opiniones sobre si se debía comer o no se debía comer, sobre ese legalismo, y va a algo más, a darnos un secreto para no estar flacos. Cuando decimos o cuando leemos, recibid al débil en la fe. La palabra débil en ese caso y en todos los comentarios que he estado buscando es flaco. Aquel que está flaco, quizá producido por una enfermedad. ¿Tú has estado alguna vez enfermo? Supongo que sí. Yo soy a ver, ¿cómo lo digo? Una palabra que no suene mal. Soy muy ñoño. Cuando me pongo malo, parece que el único malo en el mundo soy yo. Es decir, pero cuando uno ha estado enfermo en una enfermedad que ha perdido peso y se queda flaco, se queda en los huesos y se queda con esa debilidad. Esa es la idea que está transmitiendo el apóstol Pablo. Esos débiles, esos flacos. Ahora yo te podría preguntar si tú eres de los flacos o de los menos flacos. O de los menos flacos. Débiles en la fe. Recibid a estos que están débiles en la fe. Y lo que Pablo les está diciendo es, oye, que hay un secreto. Y les empieza a hablar para combatir o para animar o para exhortar a esos hermanos que podrían estar metidos en ese legalismo de qué hago, no hago, que como, que no como, etcétera, etcétera, y que puedan estar enfermos, flacos, débiles en sus fuerzas, en su alma, en su fe, en lo que sea. Les viene a hablar de una cosa que es fortaleza o la palabra. Yo lo he titulado flaco pero fuerte. Pero la palabra que Pablo dice es firme. Es posible que en nuestra vida, en la vida que estamos viviendo, las fuerzas nos abandonen. No tiene que ver con la fuerza física. Es cierto que Romanos 14 está hablando de dos extremos. La debilidad de la enfermedad, de estar flaco y débil frente a las situaciones que uno pueda estar viviendo, y está hablando por otro lado a aquellos que deben estar firmes. Se puede estar débil y firme. Se puede estar débil viviendo situaciones que te llevan a la debilidad, pero se puede estar firmes. Y ahí está lo bonito del Señor. Y ahí está la exhortación de Pablo de una manera extraordinaria, firme. Verso 4, que lo hemos leído. ¿Tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o se cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La palabra firmeza que aparece ahí, en el mismo texto Pablo está usando la misma palabra. En la traducción, en algunos casos pone firme y en otros casos pone estar de pie, pero es la misma palabra. Débil pero de pie. Y lo interesante del texto no está en que yo, o en animarte y exhortarte a que te pongas de pie, sino a decirte hoy, en esta hora, que el poderoso, que el único que nos puede hacer estar de pie, el único que es capaz para hacernos estar de pie en las situaciones que vivamos en esta tierra, en todas, las buenas, las malas y las regulares, que independientemente de los ataques del enemigo, que independientemente de la enfermedad física o almática,
que a pesar de los dolores del alma, de los sentimientos encontrados, de las situaciones monetarias que tanta presión le meten al mundo, pero también a la iglesia, que frente a todo eso, aunque parezca que estamos flacos, débiles, o parece que nuestra fe se puede tambalear, hay uno que es capaz de mantenernos en pie. Ese es el Señor. Por eso Pablo dice, aquellos, ¿tú qué juzgas? ¿A quién estás juzgando? Te metes en opiniones sobre... ¿A quién pongo de ejemplo ahora? Porque el pastor ya me ha vetado. ¿Por qué juzgas al pastor Pablo? ¿Por qué le juzgas? ¿Tu amo no es el mismo que el de él? Luego, por tanto, ¿qué juzgas? Si ese hombre, en su debilidad, sigue estando en pie, a pesar de su debilidad, de los errores que cometemos cada uno, no es por él mismo. Empecemos a quitarnos ideas de que parece que nosotros no somos, o sea, el currículum nuestro de fortaleza, la pandemia, ha demostrado que no somos tan fuertes. Ha tenido que venir una pandemia para demostrarnos que no somos tan fuertes, pero hay uno que es poderoso, que sí puede, que esta gente, que los que estamos aquí, que los que nos están mirando a casa, hay tanta gente detrás en las cámaras que están buscando a Dios juntamente con nosotros, siendo parte nuestra. Dios es capaz, el único capaz de mantenernos en pie. Eso sí, delante de Él. Eso es firmeza. El débil puede estar firme. Él no se tambalea. No se tambalea. Pero por causa del Señor. Amén. Cuando hablamos de poderoso, cuando dice Él es poderoso, por supuesto es poderoso en cuanto al poder. Pero otras traducciones y otros comentarios hablan de lo que quiere decir el texto ese es no tanto, sino que es capaz. Que Él es capaz de hacerte estar de pie. Luego no es una capacidad humana. Lo que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario, cuando el pan fue partido, cuando la copa fue derramada, su sangre fue derramada, es que Él es el único capaz, a través de la obra de Cristo, de hacer que tú y yo, con unos currículums estupendos, no somos capaces en nosotros, somos capaces en Él. Y la Iglesia Apostólica Pentecostal en este lugar y fuera de este lugar, sino toda la Iglesia, toda nuestra casa, la que nos están escuchando desde fuera, todos ellos firmes, firmes, firmes. Quizá no tengamos el músculo, muchos, de la fortaleza física, pero sí Dios nos ha dado y nos ha regalado a esta casa, por Cristo Jesús, firmeza. Si estoy de pie, es porque Él quiere que esté de pie. Y si acaso me caigo, será porque Él me hace caer. Pero fuera como fuera, Él, también lo dice el texto, me sostendrá. Él me sostendrá. Amén, hasta ahí. Esto como introducción. Me pregunté entonces, frente a esta reflexión personal mía, ¿cómo puedo ser fuerte? ¿Cómo puedo estar firme? ¿Cómo a pesar de la debilidad puedo afirmarme? Y me encontré el versículo 9 y una frase que la he leído 1000 veces. ¿Quién no ha leído Romanos 14? A lo largo de 36 años he pasado por Romanos 14 muchísimas veces. Versículo 9, por favor, mi hijo recién casado, ¿puedes ponerlo? Esto se llama publicidad subliminal. Porque Cristo para esto murió. Cristo para esto murió. Lo dice Pablo, el apóstol San Pablo, porque no sea que piensen que hablo de ti. No, del apóstol San Pablo.
Lo dice con una rotundidad enorme. Para esto murió. Y yo vengo a decirte, hermanos, uniéndotelo a la debilidad y a que estamos en pie y firmes por Él. Te lo uno. Si tú estás débil, para esto murió Cristo Jesús, para tu debilidad. Es cierto que Él murió por mis pecados. Es cierto que Él me reconcilió con el Padre. Es cierto que Él me dio una eternidad, un destino maravilloso. Pero por usar lo que estamos escuchando en estas semanas, en ese camino de salvación tan grande, para esto murió. En la situación en la que te encuentres, para esto murió. En la debilidad que tú tengas en este tiempo, para esto murió. Y aún más, leamos el texto y gózate. Fíjate la manera que tiene Pablo de decirlo. O sea, yo sé que soy cansino, que me repito mucho y luego cuando en casa me hacen la crítica constructiva de la predicación me dicen papá o cariño, mi mujer, ¿te repites? Pero Pablo se repite. Pablo se repite y se repite y se repite y se repite, porque fíjate, lo dice de otra manera, porque para esto murió, oye, y resucitó, y volvió a vivir. ¡Qué maravilla! Para esto, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Para esto murió. Esta es la clave. Esta es la clave. Y no murió solo para que nosotros en la muerte podamos entrar al paraíso, al cielo, llámalo como quieras. A veces vivimos un cristianismo pensando solamente en la muerte. Soy cristiano, luego tengo la eternidad. Cuando llegue allí me presentaré delante del Padre, mis pecados han sido perdonados y estaré. Pero el texto, para esto ha muerto, para que en tu muerte tengas acceso a esa eternidad, pero dice que Él es Señor, para ser Señor. No de los que mueren solamente, sino de los que viven. Luego hay un impacto en tu relación con Dios, en esa vida de salvación en la que Dios te ha metido. Hay un impacto en tu vida cotidiana, en el día a día. Hay un impacto. Hay un impacto. Para esto murió. Murió para ser Señor. Por eso te empecé hablando de que uno está en pie, uno está firme a pesar de la debilidad por causa de su amo, de su Señor. Para esto murió. No solo para que tengas acceso a la eternidad, que por supuesto, claro que sí, es así, toda la eternidad con Él, sino para que en esta tierra, en esta vida, en el día a día, en tu debilidad, en tus situaciones personales, en lo que estemos viviendo como congregación, en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, ya sabéis, todo esto, que lo tengo muy reciente. Ahí, Él quiere ser Señor de estos flacos. Él quiere ser Señor de estos que estamos aquí, de aquellos que nos están siguiendo desde sus casas. Continúo. Para esto murió, te lo voy a decir con mis palabras, para pertenecerle a Él. Para pertenecerle a Él. Uf, ¡qué alivio! Me da alivio. A mí me da alivio. Saber que yo le pertenezco a Dios me da alegría. Pero saber que vosotros le pertenecéis al Señor me cierra la boca. Frente al juicio, Romanos 14. Frente a las opiniones gratuitas, me cierra la boca. Porque Él ha muerto para ser Señor de todos, para que todos le pertenezcamos, para que estemos con Él y estemos todos de pie delante de Él, adorándole, bendiciéndole, reconociéndole
a Él. ¿Dónde está esa firmeza? Aquellos que entienden este principio de que somos del Señor, los que entienden de verdad que pertenecemos a Él, que nuestra firmeza proviene de un único Señor, de que Él es todo para nosotros y que Él es Señor de la vida, en la vida, no solamente en la muerte, sino en la vida, nos va a producir en nosotros, creo que son de las cosas que yo he pensado, 4 cosas. Te las digo rápidamente porque el tiempo se me va acabando. 1, alguien firme que entiende que para esto murió. Es alguien con identidad. Los que entienden que Jesucristo es el Señor tienen identidad. No es lo mismo vivir tu debilidad con una identidad clara y firme. Y si algo quiere hacer Dios con nosotros, ese que es capaz, ese que es el poderoso, ese que Él quiere afirmarnos porque somos suyos, es que tú y yo, en nuestra identidad, como hijos de Dios, como creyentes, estemos firmes. Alguien que va por la vida sin una identidad clara, sin saber quién es. La identidad tiene que ver, en su explicación más sencilla, con los rasgos identitarios. ¿Sí, no? Yo me parezco a mi madre, en todo. El carácter, físicamente, esta nariz es de mi madre. Pero tengo un rasgo característico de mi padre y de mi abuelo paterno que no le conocí. Es el pelo. Yo me pongo delante de mi padre y dicen, tú eres hijo de este simplemente por el pelo blanco. Mis hermanos están calvos. Espero que ninguno me esté escuchando, pero están calvos. Tengo un rasgo identitario. Hermanos, espiritualmente, los que estamos en este lugar, los débiles, también se les ve de quiénes son hijos. De quiénes son hijos. Luego, si tu identidad se está debilitando en este tiempo, tienes un Señor que te dará esa identidad clara. Para esto murió. Los 3 de Daniel, ¿pensáis que estos lo hicieron porque eran eran unos jovencillos? En el foso y en el horno y tal. ¿Pensáis que esa gente tenían claro quiénes eran? Tenían claro quién era su Señor y tenían claro quiénes eran ellos. Luego pudieron ser o pasar por la dificultad. El que entiende, segunda cosa, el que entiende que Jesucristo es el Señor y que para esto murió, para ser Señor de nuestra vida, en la vida y en nuestra debilidad, eso te da pertenencia, arraigo, me hace ser parte de algo. Ojo, de algo glorioso, el cielo. Me hace ser parte del cielo en la tierra. Me hace ser parte de Él. ¿Habéis pensado que no es alguien al que yo pueda tocar? Que no es alguien de la tierra a quien yo estoy adorando. Que es alguien que está al trono, está a la derecha del Padre. Estoy adorando a Jesucristo. Eso me da pertenencia. No solo identidad, sino una pertenencia arraigada. Tú eres parte del cielo y parte de esta casa. Si nuestra pertenencia en algún punto se nos está tambaleando, pidámosle a Dios que Él, que es capaz y poderoso, pueda también en nuestra idea de pertenencia, de arraigo, de unión, pueda ser afirmada. Y que podamos también estar delante de Él en pie, sabiendo que estoy
unido a todos los demás. Cuando tomemos la cena del Señor, si tú te lees 1 Corintios capítulo 11, el reproche que les hizo Pablo, no se esperaban, era porque lo que querían es discernir, que discernáis el cuerpo de Cristo. Es decir, que no sois uno aparte de lo que es el cuerpo de Cristo. Identidad, soy. Pertenencia, estoy. Esto, Jesucristo, para esto murió, para darte identidad y para darte también pertenencia, arraigo a lo celestial. La tercera cosa que hace que somos de Él es que da sentido a la vida. Hay gente, yo no sé si tú has vivido la vida sin sentido. Le da sentido a la vida. Que valoras las circunstancias y que ves la realidad como es. Y te sabes interactuar de una manera distinta con esa realidad. Los que tienen sentido, el sentido que te lo da, el sentido de la vida te la da Cristo Jesús, el Señor, el amo, el dueño de tu vida. Y que te hace ver entonces lo que a veces leemos. Todas las circunstancias, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y luego nos encontramos pensando qué difícil es. No. Cristo Jesús para esto murió, para que gente como nosotros, para que todos nosotros, los que están viéndonos, para que los débiles, los flacos, los menos flacos, los fuertes, para que todos pudiéramos andar en esta vida, no solamente en la muerte cuando estemos con Él, sino que en esta vida podamos andar con sentido, que entendamos que las cosas que nos pasan, sean las que sean, Dios es mi Señor. Y yo puedo valorar, y aunque lo pase mal, sé que Él es mi Señor y que si en esa circunstancia alguien es capaz de hacerme estar en pie y darle sentido a lo que estoy viviendo, es Él, porque por Él yo estoy en pie o por Él yo me caigo. Él da sentido. Si no tienes sentido en la vida, si no sabes ni dónde vas, ni quién eres, ni dónde perteneces, pídele a Dios, porque para esto murió Cristo Jesús. Para esto murió Cristo Jesús. Tengo un ejemplo, el ejemplo de José, y ya termino. El ejemplo de José en Egipto, cuando está alimentando a sus hermanos y entonces recapacita y dice, ay, para esto era. ¿Qué sentido tenía que yo pasara todo lo que pasé en la vida, que me secuestraran, me vendieran, todo esto que pasé, la estancia en la cárcel? Pues tenía sentido su vida, tenía sentido su vida, tenía sentido, hay un sentido y eso lo hace el Señor. Y por último, te da significado, te da significación en esta tierra. En la muerte, cuando estemos con Él, como ahí se completa el ciclo de la salvación, estar con Él eternamente, bueno, teológicamente se cumplirá cuando Él vuelva, regresemos con Él, pero bueno, se cumple cuando estemos con Él, cuando nos muramos, pero en la vida Él te da identidad, Él te da pertenencia, Él te da sentido y Él te da además significado, significación, que tiene que ver con el valor. Soy insignificante, puedo serlo, ya que te digo, mi currículum, si lo pongo en letra en 20, la foto grande, pues puedo rellenar una hoja con mi currículum. Soy insignificante. Si lo que escogió el Señor fue lo débil y lo menospreciado, pero sabes, Él te da valor. Para esto murió Cristo Jesús. Tienes mucho valor para Él. Por eso Pablo decía, no juzguéis unos a otros. Tenemos valor. Nos tenemos que mirar con los ojos del Señor. Él nos da el valor. Él nos da el valor. Si tuviéramos que vender al pastor Pablo por peso, pues bueno, pues la verdad es que 50 kilos no nos darían mucho, pero el valor que tiene este hombre es un valor espiritual, el valor que te da Él,
somos del Señor. Y para esto murió el Señor. Y en ese para esto murió está no solamente tus pecados, no solamente tu destino, no solamente la eternidad, está tu identidad, tu arraigo y pertenencia, el sentido de tu vida, el significado de tu vida y aún más el propósito de tu vida. No eres uno más. Niégate a pensar eso. Si te dice el enemigo que eres uno más, es mentira. Tú tienes un propósito en esta tierra, en esta vida, por Él. Por Él. Por ti, seguro que no vales, seguro que no valgo nada. Pero por Él, todos los que estamos aquí tenemos un propósito de vida. Quédate con esta frase. Para esto murió Cristo Jesús.